Bienvenidos, bienvenidas a la primera clase del Seminario de Historia Social Latinoamericana de la Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana. Esta primera clase tiene un carácter introductorio, pero también problematizador respecto a algunas nociones básicas que vamos a usar en este seminario y en particular respecto de cuál es, por decirlo de alguna manera, la infraestructura historiográfica sobre la cual vamos a descansar. Los temas que vamos a transitar entonces a lo largo de esta primera clase son, en primer lugar, los significados asociados a la idea de América Latina. Vamos a tratar de hacer alguna historia sobre la semántica del concepto América, del concepto americanos, del concepto de América Latina, para mostrar la pluralidad de significados, pero también las intencionalidades políticas o geopolíticas detrás de la utilización de estos términos y detrás de la apropiación de estas nociones identitarias. En segundo lugar, vamos a ingresar en el comentario de algunas de las perspectivas llamadas descolonizadoras, un conjunto de teorías y de metodologías que han venido creciendo en los últimos 30 años, impulsadas inicialmente desde las universidades del hemisferio norte, pero también con un conjunto de antecedentes muy notables en el cono sur. Esas perspectivas colonizadoras tienen entre sí, obviamente, un conjunto de discusiones. Vamos a tratar de referir algunas de ellas y presentaré aquí las perspectivas de algunos de sus animadores, como Aníbal Quijano, Walter Miñolo o el caso de Silvia Rivera. El tercero de los temas que vamos a transitar en esta clase guarda relación con un recorrido sobre lo que ha sido la historiografía de América Latina desde finales del siglo XIX y hasta la fecha. Nos vamos a detener para dar cuenta de cuáles han sido los temas más explorados, los conceptos que se utilizaron y finalmente para dar cuenta de cuál es el marco historiográfico en la actualidad y en particular cuál es la historiografía de América Latina que se realiza en nuestro país, cuáles son sus potencialidades, sus límites para investigar, pero también para enseñar sobre estas cuestiones en nuestro país. Entremos de lleno entonces, primero en el tema de los sentidos de las concepciones que se han usado para América. Dado que este es un seminario sobre historia de América Latina, parece razonable preguntarse ¿qué es América Latina? Esa pregunta parte entonces de la convicción de que no estamos ante una existencia objetiva del continente, sino más bien ante el resultado de diversos proyectos geopolíticos que compiten entre sí, que existieron en algún momento, que pueden ser modificados también. ¿Qué es América Latina? ¿Hay acaso alguna homogeneidad que viene dada por la religión, por el hecho de hablar idiomas que descienden del latín como el portugués y el español, por la presencia tan importante de la religión católica? ¿Acaso por la experiencia de haber sido sometidos a la dominación de las coronas ibéricas? ¿Cuáles son los límites de América? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el contenido de ese continente? ¿Es el Caribe parte de América Latina o es otra cosa? Las islas que tienen una historia parecida a la de Cuba, como Jamaica, ¿forman parte a pesar de ser anglófonos? ¿Qué decir de Puerto Rico, con una historia todavía más similar a la de Cuba, que es hoy uno de los estados que componen a los Estados Unidos? ¿Qué decir de ciudades como Miami, Texas o Los Ángeles, que según Fernando Coronil es la capital del tercer mundo? ¿Qué decir de los indígenas? ¿Son los pueblos originarios latinoamericanos? Lo que hoy sabemos es que el nombre América Latina no es el primero que tuvo este continente. En todo caso, tenemos ya una retahíla de nombres que se han usado. La designación va dependiendo de los temas que se aborden, del momento y de las intenciones. Todos los nombres tienen una particular marca europea. Ninguno de los nombres hace referencia ni a la fauna, ni a la flora, ni al relieve, ni a la población. Se lo considera un territorio virgen, un territorio incapaz de darse un nombre. En ese sentido,
términos como Indias o América o Nuevo Mundo, son intentos occidentales por crear una imagen unitaria de multiplicidad de experiencias y culturas. El primer nombre que reciben estas tierras son las Indias. Esto es, menos el nombre de lo que se encuentra que el nombre de lo que se busca. Las Indias es el nombre de la expectativa, de aquello a lo que se espera llegar. El siguiente nombre es el que se comienza a usar a inicios del siglo XVI y es América, en homenaje a quien fue el primero en cartografiarlo. América ya es el nombre de lo encontrado, de lo nuevo, de lo desconocido. América solo es unitaria en la medida en la que parece contener todo aquello que no es europeo. América es homogénea solo cuando se la mira desde Occidente. En ese sentido, nada es probablemente más europeo que la definición de un indio. Esto es, un término con el cual se engloba tanto a quienes construyeron Tenochtitlan como a los Yanomami que deambulan por las tierras amazónicas. En el siglo XIX predominaba todavía la idea de que América era un espacio común, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ese espacio común habilitaba la existencia de diversidades nacionales, aunque esas diversidades, se advertía, iban teniendo tonos crecientemente relevantes. Entonces, funcionaba una suerte de hipótesis de historia compartida por estadounidenses, por mexicanos, por colombianos. Sin embargo, esa diferencia, a mediados del siglo XIX, empieza a hacerse cada vez más notoria, o por lo menos varios intelectuales, muchos políticos y diplomáticos, empiezan a entender que esa América había dejado de ser un todo, o en todo caso, ya no servía la distinción entre una América hispana o una América que había sido colonia inglesa. Esa América ya no se divide solo por los estados nacionales en los que se conformó, sino que desde mediados del siglo XIX parece existir la convicción de que la América parece dividirse entre una que es anglosajona al norte y otra que es latina al sur. Esa latinidad era compartida por el sur de Europa, mientras que el carácter anglosajón de América formaba parte de un universo que incluía a los ingleses y al norte de Europa. Junto con ese término, en el siglo XX vamos a encontrar otras versiones alternativas. Una es la que promueven desde España, el término Hispanoamérica, un término que quedó definitivamente impuesto durante los tiempos del franquismo. A ella se le va a oponer, sin lugar a dudas, el término que promovían desde los años 20 los indigenistas, esto es, el término de Indoamérica. En un punto más cercano a este podía estar el término Nuestra América, que creó y que difundió José Martí, el pensador, periodista, político cubano, a finales del siglo XIX. Por último, lo que podemos encontrar es el término que se utiliza desde los años 90 para expresar una posible denominación o autodenominación, que es el término Abya Yala. Abya Yala es el nombre, según se dice, que los indígenas habrían utilizado para dar cuenta de toda la experiencia americana. La primera entrada que les proponemos para revisar el problema del sujeto latinoamericano es la que ofrece la historia conceptual. Como ustedes saben, la historia conceptual es una disciplina bastante reciente, al menos en términos comparativos. Su punto de origen es Alemania y la figura más importante dentro de esa tradición es la de Reinhard Koselleck. La historia conceptual en las próximas clases insiste en revisar cuáles han sido las variaciones del conjunto de conceptos relevantes en la modernidad. En todo caso, como señala João Ferre Jr., lo relevante es que la historia conceptual, a diferencia del acercamiento que ofrece la Escuela de Cambridge o aquellos más cercanos al giro lingüístico, son las interacciones entre las variaciones que tienen los significados en el tiempo y los resultados que en historia social. Esto es, se trata de un acercamiento a la manera en la cual van variando los sentidos de los conceptos, que está atento a cuáles son los elementos sociales extralingüísticos que van produciendo, que van alentando ese tipo de transformaciones.
En particular, vamos a hablar aquí de algunos de los resultados del proyecto llamado Iberconceptos, un proyecto desarrollado en los últimos 15 años que nucleó a historiadores de Europa y de América Latina que se lanzaron a la tarea de recoger las variaciones en los sentidos de un conjunto de conceptos políticos fundamentales: federalismo, república, igualdad, democracia, pero también América. En particular, João Férez, como ustedes vieron, se dedicó a coordinar el trabajo de una decena de historiadores que tuvieron para sí la misión de reconstruir los diversos significados. Entonces, lo que va a postular Férez es que América funciona como un concepto básico. Esto es, como uno de esos elementos ineludibles, insustituibles del vocabulario político, sobre el cual se espera entonces que aquellos que quieren incidir en la realidad opinen, intervengan, debatan. Los conceptos básicos son profundamente polisémicos, no tienen un significado correcto. Siempre están sometidos a tensiones y a discusiones, son fundamentales para la comprensión del mundo y están todo el tiempo, como señalé entonces, siendo objeto de presiones para que su significado se extienda, se reduzca, sea más inclusivo, tenga capacidad para decir más o para decir menos. En definitiva, como postula Koselleck, lo que tienen de particular todos los conceptos básicos es que ellos sufren a lo largo del tiempo un proceso de politización, un proceso por el cual entonces se van debatiendo sus sentidos, un proceso de democratización porque cada vez más gente participa de esa discusión o se apropia de los conceptos, un proceso de ideologización, esto es, asociado a conceptos, a variables, a ideas cada vez más abstractas, y finalmente un proceso de temporalización, esto es, la capacidad de ese concepto para organizar las expectativas sobre el futuro y para definir horizontes de lo deseable en materia política. Según plantea João Férez, a partir de los estudios sobre el sentido de América y de americanos en diversas regiones, puede encontrarse lo que él llama una narrativa normal, un recorrido frecuente. Ese recorrido comienza por un estudio sobre el significado de América durante el período colonial. Se trata allí de un uso eminentemente geográfico, más allá del hecho de que sabemos que no hay ninguna categoría geográfica que sea neutra. Por el contrario, lo que han mostrado los estudios postcoloniales, estudios como los de Edward Said sobre el orientalismo, es que los conceptos geográficos siempre están cargados de intencionalidad geopolítica. Una cosa parecida señala Walter Mignolo al indicar que la división en continentes es el resultado de constructos imperiales a partir del siglo XVI. Ese concepto bastante estable sobre el significado de América como un continente empieza a ser politizado de manera creciente en la segunda mitad del siglo XVIII, en parte como respuesta a la centralización que alientan las reformas borbónicas. Es allí que la decisión de reservar ciertos puestos en la administración virreinal, pero también en la estructura eclesiástica, comienza a incidir en la percepción de que ser europeo nacido en América o ser europeo nacido en Europa no es lo mismo. Por lo tanto, es politizado el lugar de nacimiento y empieza a ser considerado de manera creciente como un aspecto que diferenciaba el destino de los nacidos a un lado y otro del Atlántico. A finales del siglo XVIII, pero sobre todo en los primeros años del siglo XIX, es que comienza este segundo período que Férez identifica como de politización del concepto América y americanos. Es la etapa, como sabemos, del fin de la dominación colonial, de la fundación de nuevas unidades políticas. Ahí, como señaló Koselleck, en efecto es el conflicto político el que desata la extensión semántica, desata las polémicas y que permite que un término como América pase de ser un concepto a ser un concepto básico. Es por eso que, como muestra Férez,
América adquiere rasgos semánticos de identidad política, se convierte en una bandera de movilización, en una bandera para ir a la guerra, que es utilizada en diversos lugares del continente, que incluso aparece en la autodenominación de las nuevas comunidades políticas en sus constituciones. Es un proceso del cual Brasil participa más tibiamente. Allí el término América no tiene el carácter de concepto básico, no fue relevante en el proceso de emancipación. En todo caso, no vive ese proceso tan extendido, tan intenso de politización del concepto, y sigue siendo América una referencia en la política brasileña que es tomada con cierta ambigüedad. Por un lado, se destaca el valor del régimen republicano, pero simultáneamente se advierte sobre las limitaciones, las complicaciones, los problemas que trae un régimen republicano, que se entiende que, mirando la experiencia de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, no pueden asegurar la estabilidad política, pero tampoco la integridad territorial. Ahora bien, saliendo de Brasil, lo que encontramos es que en efecto se trata de un concepto básico porque satisface las cuatro vías que Koselleck señala que debe transitar. Es un proceso de politización, el campo semántico de América, de americanos, se extendió bastante, aunque, como señala Férez, sin alcanzar controversias. Esto es, sobre ese horizonte americano no parece haber disputas, seriamente. Al contrario, es un punto de convergencia. Hay evidentemente también un proceso de democratización, hay también un proceso de ideologización de América, esto es, el nombre del continente queda asociado a valores abstractos como libertad, igualdad, como república, desde ya. Pero también hay una vinculación con la temporalización, esto es, hay una proyección de horizontes, de expectativas ligadas al final de la dominación colonial y a una futura y todavía no concretada posible unificación continental. Finalmente, una tercera etapa se abre después de 1830, caracterizada por una decadencia en el uso político del término americano, esa esa deflación, digamos, en la utilización política e identitaria, se corresponde con un uso creciente de gentilicios que van a tomar un tono nacional, por así decir. Entonces, no es que desaparece América, pero el término, la pertenencia americana, se sigue usando en el mundo de la diplomacia, en el mundo intelectual. Lo que pasa es que no es un término que tenga connotaciones políticas o identitarias, y este me parece que es un punto interesante para pensar en la actualidad sobre hasta qué punto es politizable esa pertenencia americana. En todo caso, lo que sabemos es que en la segunda mitad del siglo XIX la politización se experimenta eminentemente por oposición a los Estados Unidos, cuya expansión agresiva comienza a ser percibida cada vez más como imposible de unificar a la experiencia estrictamente americana. Por otra parte, el hecho de que los estadounidenses dan en llamarse America a secas, sin guiones, sin adjetivos, sin mayor detalle, genera una tensión que es irreconciliable con la manera en la cual se entiende América en el sur, ¿no? La respuesta es asumir que hay otras Américas, estas Américas con guión, la Hispanoamérica, la América Latina, que son nociones que empiezan a ser usadas con más frecuencia en la segunda mitad del siglo XIX para afirmar una identidad común de los americanos opuesta a la América anglosajona, a la llamada Angloamérica. Ahora, estas Américas con guión insisten en la posesión de alguna identidad común, sea de ese origen latino, el uso del portugués o del español, una herencia católica contrapuesta a la América angloparlante y protestante. Ahora bien, mucho de esa identificación también va a estar centrado en connotaciones raciales en el sentido de establecer jerarquías de clasificación racial,
la definición de América Latina que se va a establecer a finales del siglo XIX es una definición que entiende que los que viven de México para el sur son un tipo de europeos. En esa definición de América Latina no hay mucho para la presencia indígena ni afrodescendiente, por más que cada tanto haya evocaciones estilizadas sobre el peso de los indígenas en el devenir nacional. Entonces, esa América Latina es volver a identificarse con Europa, a la vez que invisibilizar la presencia indígena y la presencia afro. Vale la pena incorporar en esta reflexión qué es lo que Joao Férez ha encontrado en su investigación sobre el significado del término Latinoamérica en los Estados Unidos. Lo que plantea Férez es que la noción de Latinoamérica forma parte de lo que él entiende son contraconceptos asimétricos, esto es, conceptos enfrentados que tienen la capacidad de desplegar identidades y valoraciones completamente invertidas. Los contraconceptos asimétricos marcan identidades colectivas, siempre de a dos, con un término positivo que define cuáles son las cualidades del nosotros, que se da un nombre, y a su vez un término negativo para quienes están afuera de esa identidad, atribuyéndole características antagónicas, ¿no? Aquí, como señala Férez, uno puede encontrar que es Koselleck leyendo a la teoría de Carl Schmitt sobre la partición entre amigos y enemigos en la política moderna. América, sostiene Férez, es un elemento positivo de estos contraconceptos. El elemento negativo, oportunamente, han sido los europeos, o lo español, o lo portugués, y para América Latina el contraconcepto asimétrico ha sido a la América anglosajona. Ahora, el ejercicio que Férez propone es el de revisar esta disyuntiva, pero desde el lado estadounidense. Entonces, en su investigación sobre qué significa, qué se quiere decir cuando se dice Latinoamérica en Estados Unidos, indica que básicamente detrás de esta caracterización lo que hay es el otro, es la representación negativa invertida de la autoimagen de América. Entonces, cuando se señala que la América Latina es católica, es particularista, es autoritaria, lo que se está haciendo a la vez es afirmando una autoimagen de América como protestante, universalista y democrática. A su vez, en este enfrentamiento identitario hay una dimensión temporal, por cuanto Latinoamérica siempre es retratada como primitiva, infantil, retrasada, subdesarrollada, anclada en el pasado en definitiva, con baja velocidad de cambio, mientras que América sería moderna, progresista, avanzada, desarrollada, es decir, está delante de su tiempo. Finalmente, hay otro nivel de la oposición que es el que se produce al nivel racial. Mientras que Latinoamérica sería de gente oscura, mestiza, la América sería de población anglosajona y blanca. En definitiva, dice Férez, lo que aquí tenemos es un reciclado de la leyenda despectiva y negativa que ya existía en el siglo XIX sobre la Spanish America. A continuación haremos un desarrollo sobre el despliegue de las teorías descolonizadoras, un conjunto de iniciativas epistemológicas, políticas, teóricas, destinadas a desmantelar los rasgos eurocéntricos y racistas con que las ciencias sociales se han acercado al estudio de los sujetos latinoamericanos. Veamos ahora algo sobre la segunda perspectiva que interesaba traer aquí a colación, que es la perspectiva de las lecturas descolonizadoras. En particular, haremos referencia a tres entradas
que entre sí tienen varias convergencias, pero también tienen algunos puntos de disidencia. Son las entradas que proponen por un lado Aníbal Quijano, por el otro Walter Miñolo y finalmente Silvia Rivera Cusicanqui. Aníbal Quijano comenzó sus tareas académicas y su militancia política en Perú, pero giró por varios países, vivió en Chile, vivió en México, pasó un tiempo en Estados Unidos también, hasta devenir en efecto algo así como una figura de alcance global de las ciencias sociales latinoamericanas. Sus aportes más importantes han ido en el sentido de problematizar la existencia de las razas y la utilización del pensamiento racial como parte del proyecto de dominación colonial establecido desde el siglo XVI. En el caso de Walter Miñolo, es un semiólogo y filósofo cordobés, doctorado en París y que desde hace muchos años vive en Estados Unidos, trabaja desde hace 2 décadas en la Universidad de Duke. Ha sido uno de los grandes animadores de los estudios sobre colonialidad. Tiene un libro muy famoso del año 95 sobre el lado oscuro del Renacimiento, donde intenta mostrar en efecto cuál es la otra cara de la moneda de la Ilustración y de la autoliberación del hombre europeo. En el libro sobre la idea de América Latina lo que muestra es que América Latina es menos un continente que un proyecto geopolítico colonizador de las élites occidentales. En el caso de Silvia Rivera, es una socióloga y activista boliviana que trabaja desde hace muchísimo tiempo en el área de la historia oral. Va a insistir mucho en sus críticas a lo que ella entiende es una descolonización de las palabras que no está asociada a prácticas descolonizadoras. Desde hace varios años viene insistiendo en la necesidad de prestar atención al mestizaje andino, aquello de lo cual hablaremos un rato a continuación, que aparece definido en términos aymara como lo cheje, ¿sí? Como la mezcla abigarrada de todo aquello que no termina por fusionarse, sino que convive de una manera problemática. Las perspectivas descolonizadoras ofrecen un conjunto de miradas críticas sobre el continente latinoamericano y sobre su devenir histórico. En primer lugar, señalan textos como el de Walter Miñolo, que el continente americano solo existe como consecuencia de la expansión colonial europea, pero también de la narrativa sobre esa expansión, una narrativa producida desde la perspectiva europea y desde la modernidad. En ese sentido, la idea de América Latina es inseparable respecto del sistema moderno mundial en el que nació, al igual que las ideas de Europa. No preexiste América Latina al momento en que se inicia el relato sobre la modernidad. En ese sentido, América Latina es una de las consecuencias de la reconfiguración colonial y moderna del mundo provocada tras la descolonización formal del continente en el siglo XIX. Según señala Sylvia Wynter, la modernidad trajo, desde el siglo XVI en adelante, un conjunto de transformaciones de alcance global. La imposición del cristianismo sobre otras religiones, la emergencia, el reconocimiento de nuevos continentes, la navegación a escala mundial, pero también la apropiación conceptual y física del planeta por parte de Occidente, la esclavización de millones de hombres y la sumisión de todas aquellas otras formas de conocimiento. En este sentido, como marca Walter Miñolo, Europa se presenta como la dueña de la modernidad. Y en ese sentido hay una equivalencia entre modernización y europeización. De cualquier manera, esta autoimagen debe ser necesariamente balanceada con la idea de que la modernidad tiene un lado oscuro. La modernidad, en efecto, es el renacimiento, es el sueño de la autoemancipación que propone la Ilustración, pero también es la esclavitud a gran escala,
es la sujeción de millones de hombres a circuitos productivos y de comercialización de escala global. La modernidad, en ese sentido, no es un lugar al cual llegar, sino que es una totalidad que constituye a América y que constituye a Europa. En definitiva, no hay modernidad sin relaciones coloniales. Es por ello que el problema de América Latina no es su falta de modernidad o el carácter incompleto de su modernización, sino que todo proyecto de modernización trae consigo la producción y la reproducción de colonialidad. Por colonialidad, y aquí entramos en el segundo punto, estamos dando cuenta de un tipo de relación que produce una subjetividad particular, una subjetividad matrizada por la herida colonial, la imposición, la internalización del sentimiento de inferioridad por parte de seres que no encajan en el modelo predeterminado de los relatos eurocéntricos. Fue Quijano el que probablemente más insistió en la necesidad de dar cuenta del peso que tuvieron las explicaciones racistas para justificar la división de trabajo desde tiempos coloniales hasta la actualidad. El uso de las categorías raciales estuvo al servicio de la división entre dominadores y dominados, pero también para articular las formas históricas de control del trabajo, de control de los recursos naturales. En ese sentido, la expansión de la modernidad económica está asociada a la reproducción de esas relaciones coloniales, aun cuando ya hubiese terminado formalmente el colonialismo. Ese proceso es inseparable de la división mundial según el concepto de raza. En esa división es a los blancos a los que les corresponde el trabajo remunerado, mientras que para las demás razas le corresponden otras formas de retribución o la más absoluta de las sujeciones. Plantea Silvia Rivera, entonces, un punto que creo que vale la pena mencionar porque conecta con estos dos que yo señalé antes, esto es la denominación de las Américas, su constitución como parte del sistema mundo y, en segundo lugar, la expansión de la modernidad económica inseparable de la reproducción de la colonialidad. Este punto que trae a colación Silvia Rivera tiene que ver con el lugar de las palabras en un ámbito colonial. En una situación colonial, lo relevante no es lo que las palabras dicen, porque en definitiva las palabras es más lo que encubren que lo que revelan. Las palabras ofrecen un registro ficcional lleno de eufemismos destinados más a esconder la realidad antes que a designar. En ese sentido podemos encontrar pocos equívocos más grandes que el que hay entre las repúblicas que en el siglo XIX y el siglo XX adoptan ideologías igualitarias y al mismo tiempo respaldan, toleran prácticas políticas que vulneran o escamotean los derechos ciudadanos a las mayorías. Como veremos en nuestra próxima clase, podemos también conectar esta percepción de Silvia Rivera sobre el carácter hueco de las palabras con una noción que planteó el crítico literario Roberto Schwartz en Brasil en 1973 sobre la idea de que las ideas en América Latina están fuera de lugar, ¿no? Que los discursos públicos son formas de no decir. En un mundo colonial, el lenguaje público no se conecta con el lenguaje privado. Para quienes están en los lugares en posiciones de ser dominados, es difícil pensar, es difícil decir lo que se piensa. Es difícil asumir, hacer consciente el trasfondo de conflictos y de vergüenzas inconscientes a los cuales está asociada la condición colonial. En ese sentido es recurrente el uso de modos de comunicación que están llenos de doble sentido, de sentidos tácitos, de sobreentendidos, que tienen la capacidad para orientar las prácticas, pero simultáneamente que lo van divorciando de la palabra pública. La dominación colonial, así, no es entendida entonces como un proceso exclusivamente económico, sino como un proceso en el cual se pueden observar, entre otras dimensiones epistemológicas y simbólicas.
Es así que la dominación colonial ha permeado en muy buena medida la producción intelectual latinoamericana y dedicada a América Latina. En esa perspectiva eurocentrada, lo que encontramos es un espejo que permanentemente distorsiona la imagen americana. Y definitivamente, como señala Aníbal Quijano, quizás se abre un momento de dejar de ser lo que no somos. El discurso de la modernidad creó la ilusión de que el conocimiento puede ser deslocalizado, puede ser objetivo, puede ser desincorporado, y que en definitiva la misión de los que se encargan de producir ideología, de conocer en el tercer mundo, es tratar de subir, de elevarse hacia la epistemología de la modernidad. Sin embargo, es prioritario, como ha mostrado Walter Mignolo, abandonar esa pretensión colonial. Es crucial transformar ese saber colonialmente producido si queremos dejar de pensar a la modernidad como un objetivo y empezar a mirarla como lo que es, una construcción europea sobre el sentido de la historia que fue construida a favor de los intereses europeos. Por lo tanto, el diálogo con esos saberes occidentales solo pueden producirse en la medida en que ese proyecto específico de modernidad sea sometido a un conjunto de críticas que, entre otras cosas, van a despojarla de su convicción de que es una marcha mítica e indetenible hacia el futuro. En ese sentido, es posible, se sugiere, construir un propio recorrido en el tiempo del pensamiento descolonizador desde el libro de Guamán Poma en el siglo XVI hasta las producciones de en la década de 1960. Aun cuando los autores no se presenten entre sí como integrantes conscientes de ese diálogo anticolonial, es posible, señalan estos autores, construir esa tradición. Se trata entonces de un pensamiento que es a la vez crítico y deudor respecto del occidental. Es un pensamiento a desarrollar con la ilustración, pero también contra la ilustración, más allá de la ilustración, que es capaz de esa larga cadena de producción de conocimiento eurocentrado algunas de las herramientas críticas, incorporar entre otras el sentido que tiene, la dimensión racista que ha tenido hasta aquí. Le podemos sumar también, sin lugar a dudas, la perspectiva de género que ha inundado la construcción de conocimiento social. Por lo tanto, es crucial producir un conocimiento otro, un conocimiento en diálogo, pero a su vez en crítica con el ilustrado. Ese otro proyecto de saber implica desocultar las memorias, las subjetividades que han quedado sepultadas en la modernidad y la colonialidad, que debido a su condición racista ha terminado por producir sujetos. Necesitamos, señalan, crear un tipo de saber que responda a las necesidades de los desheredados, de los que han sufrido la herida colonial, de aquellos que, mediante el par modernidad-colonialidad, han sido convertidos en sujetos. Hay aquí, obviamente, de la liberación, en particular de la perspectiva del filósofo mendocino Enrique Dussel, que tiene muchísimo diálogo con la lectura de los descolonizadores. Ahora bien, esa perspectiva decolonial no es una perspectiva más, o en todo caso no se presenta como una perspectiva más dentro del paradigma de la modernidad, sino que intenta convertirse en otro paradigma, no en ser una nueva moda, sino una forma de producir conocimiento que sea contraria a la matriz colonial, que sea capaz de iluminar otros proyectos políticos, otras modernidades mejores, más críticas, no imperialistas, un proyecto de un saber otro, necesario, urgente, pero desvinculado de la dominación colonial. Según postula Walter Mignolo, la anticolonialidad tiene dos raíces. Por un lado, la de los estados y por otro lado, la de los movimientos sociales. Esta perspectiva es la que afirmaba Mignolo a inicios del siglo XXI, en un momento de mayor entusiasmo con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, de Lula en Brasil y de Evo Morales en Bolivia. Entendía Mignolo que por el lado del Estado era evidente que
se estaban adoptando, al menos en estos países, perspectivas de política pública que no apuntaban meramente a la inclusión o el reconocimiento de los indígenas, sino también a reconocerles el derecho a intervenir en la definición, a gestionar la diversidad social y étnica de una manera tal que no se abriera más la herida colonial. En lo que refiere a los movimientos sociales, estamos hablando de aquellos encabezados por indígenas que explícitamente se alejan de las tradiciones republicanas, liberales, socialistas. Pienso en el caso de Quispe en Bolivia o del propio Evo Morales, del movimiento de los afrocolombianos. Son movimientos en los cuales no se reconocen como latinos. Son otras las categorías que usan las formas de identificación. Estamos hablando de aquellas identidades que fueron oportunamente silenciadas a causa de la epistemología colonial que insistía en legitimar una distribución injusta del poder. Esos movimientos sociales tienen en particular que abandonan la pretensión del mestizaje, la pretensión de la integración como un tránsito hacia una auténtica nacionalidad o hacia una latinidad todavía por desarrollar. Se reconocen entonces en estas identidades que no son ya nacionales y que no son ya mestizas. Aquí Miñolo señala en particular dos casos. Uno es el de la Asociación de Filosofía Afrocaribeña, es una asociación de académicos del Caribe que denuncia muy fuertemente la dimensión racista que ha tenido tanto la práctica de la filosofía como la historia de la filosofía, pero no se de filósofos como una asociación de filósofos que denuncian el racismo. Por lo tanto, la adhesión a la Asociación de Filosofía Afrocaribeña no tiene que ver con pertenencia étnica, sino, dice Miñolo, con una adhesión que es ética y política. El segundo caso, la Universidad Intercultural de Ecuador, llamada Amautay-Huasi, ¿no? La Casa del Saber, de los Sabios, es un esfuerzo por producir profesionales que tengan una formación tanto en saberes occidentales como en saberes tradicionales. Amautay-Huasi es parte de un cambio en la perspectiva adoptada, entre otros, por el gobierno de Rafael Correa, que pretende ir más allá de una escuela bilingüe que forme a los indígenas para participar de la sociedad mestiza. Se trata más bien de producir sujetos que sean capaces de actuar en una lógica intercultural. Vale la pena detenerse sobre la perspectiva de Silvia Rivera en lo referido a la posibilidad de una vía de descolonización epistemológica, pero también económica. Sus textos más relevantes han sido producidos a finales de los años 90 y en los primeros años del siglo XXI. Es una perspectiva marcada por el contexto boliviano, de dominio de gobiernos inspirados por el neoliberalismo, pero que simultáneamente despliegan una serie de políticas públicas marcadas por el multiculturalismo alentado por los organismos internacionales. En particular, entre el año 93 y el 97, tenemos un gobierno de Sánchez de Lozada muy marcado por la implementación acelerada de una agenda de reformas neoliberales, acompañada en el propio gobierno por la figura de Víctor Hugo Cárdenas, un antiguo catarista, un hombre que proviene del movimiento indígena y que se suma a esa particular alianza. Entonces tenemos en los años 90 esa caracterización de neoliberalismo extremo que conduce a las conocidas guerra del agua y guerra del gas de inicio del siglo XXI, junto con la implementación de una política más sensible en materia de multiculturalismo. Entonces, en ese contexto es que uno tiene que leer los textos de Silvia Rivera, donde plantean que este giro hacia el multiculturalismo de las élites bolivianas es básicamente una pose, ¿no? Es un ejercicio de travestismo, de importación trasnochada de cierto posmodernismo culturalista, inspirado en lecturas como las de Kim Lika,
ornamental que en definitiva reproduce la relación colonial sin afectar de manera significativa el despliegue de la diferencia colonial. En todo caso, se trata de una forma ornamental, estética, que lo único que hace es cooptar selectivamente a los indígenas y neutralizar su potencial político, a la vez que mantienen el poder a los mismos de siempre. En ese sentido, el multiculturalismo es una perspectiva más bien paralizante, sostiene ella, porque parte de la convicción de que los indígenas poseen alguna forma de vida esencial y que se reproduce a lo largo del tiempo. En todo caso, la perspectiva del multiculturalismo pone el acento en la voluntad de reproducir las condiciones de vida tal cual están, pero deja completamente de lado cualquier perspectiva de descolonización. En todo caso, su acercamiento a los indígenas es bastante exterior, está dispuesto a gestionar algunas de las demandas de la población indígena, pero no acepta que ellas se conviertan en su propio sujeto. Por lo tanto, hay un deseo de neutralizar el potencial político y a su vez, como dice ella, de teatralizar la diferencia cultural, de escenificarlo como en una fiesta de la globalidad. En ese aspecto es que ella es muy crítica respecto del término pueblos originarios, porque entiende que sitúa a los indígenas en el origen, en un tiempo alejado, en un tiempo que no es el del presente. Los pueblos originarios serían aquellos que ocupan de manera permanente cierto territorio, siempre rural, que poseen un conjunto de rasgos culturales inmodificados desde los tiempos precolombinos. Ahora, como dice ella, esa noción de indígena remite a una identidad muy rígida, muy esencial, desconoce la pluralidad de los pueblos indígenas, pero sobre todo, para el caso de Bolivia, su condición mayoritaria, y le niega su potencial vocación hegemónica y su capacidad para devenir Estado. ¿Qué hegemonía indígena sería aquella que se puede instalar? Bueno, es una hegemonía que necesariamente debe ser moderna. No es una hegemonía arcaizante, no se trata de la restauración del Tahuantinsuyo ni nada por el estilo. Es una hegemonía que debe estar en el mundo contemporáneo, pero que a la vez es capaz de dialogar a los pasados más alejados. Es un proyecto hegemónico capaz de retomar lo que ella llama las memorias largas de la circulación de las redes productivas, de consumo de viviendas, de ocupación del espacio en ámbitos rurales y en ámbitos urbanos. Esto es una forma de hegemonía que no descansa sobre la reproducción de lo arcaico, sino sobre lo abigarrado. Es la convicción de que los indígenas son seres contemporáneos que tienen una propia modernidad. Por lo tanto, esa modernidad no es la modernidad colonial, sino que es una modernidad que tiene una particular vinculación con el pasado y con el futuro. En la perspectiva indígena, la experiencia de la contemporaneidad implica un compromiso con el presente, implica unas semillas del pasado que brotan en el futuro. Por lo tanto, el presente es a la vez escenario, como dice Rivera Cusicanqui, de pulsiones modernizadoras y arcaizantes. La visión de la historia que tienen los indígenas no es lineal, no es teleológica, sino que se mueve a través de ciclos, a través de espirales, que implican que no se retoma el camino donde se lo había dejado. El pasado y el futuro parecen estar contenidos en el presente y se juega en cada una de las decisiones que tienen que tomar los indígenas. A continuación, desarrollaremos el tercero y último de los temas de esta clase, que se centra en una reconstrucción de las diversas corrientes historiográficas que desde fines del siglo XIX hasta la actualidad se han abocado a la reconstrucción del pasado del continente. La historiografía de fines del siglo XIX no es todavía una historiografía profesional. En todo caso, tampoco es un pensamiento institucionalizado. Para ver ese tipo de despliegue intelectual tenemos que esperar a los años 50. Lo que tenemos a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX es el predominio de una historia tradicional, en muchos casos que no es resultado de una formación académica,
Es una historia en general producida por abogados, por periodistas, por literatos. Se trata de un enfoque concentrado esencialmente en reconstruir una historia del Estado, una historia de las élites gobernantes, de varones. Es una historia en algunos sentidos biográfico, bien parroquial, una historia oficial. Probablemente los aportes más interesantes a la historia no provienen de aquellos que se reclaman historiadores, sino de otra serie de sujetos, de otra serie de pensadores que provienen del derecho, de la medicina, de la economía, de la sociología, que realizan una serie de aportes metodológicos que permiten ya algunos cruces de naturaleza interdisciplinario. Esos temas, estoy pensando en figuras como Gilberto Freire, Cayo Prado, Sergio Buarque de Holanda, Daniel Cosío Villegas, Sergio Bagú, esa serie de figuras permiten salir de los temas más estrictamente políticos, de la dimensión fáctica, e interesarse por fenómenos económicos, culturales, formas de organización social. Es interesante percibir también que esa renovación de las preguntas, de los interrogantes, se produce por fuera de la academia, normalmente, como dije, como resultado de la participación de figuras que vienen de otras disciplinas. Hasta los años 50, aquellos que se reclamaban historiadores normalmente participaban de la producción de saberes y de libros destinados a la enseñanza secundaria. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de los años 50, vamos a ver que se vive un proceso de renovación historiográfica que se expresa en un mayor interés por las temáticas contemporáneas. No es ajeno a este proceso la incorporación de la tradición marxista o de las tradiciones marxistas, en particular de la teorización desatada para tratar de entender cuáles son los vínculos entre economía y sociedad en América Latina, la discusión sobre el modo de producción particularista. De allí van a provenir algunas de las innovaciones que vamos a ver en materia metodológica y conceptual a partir de los años 60. De acuerdo con Yurandir Malerba, a partir de 1968, la historiografía sobre América Latina parece mostrar definitivamente un conjunto de rasgos innovadores. Esas características se van a mantener por lo menos hasta finales de la década de 1980. Esas cerca de 20 años se van a caracterizar en el campo historiográfico por el predominio de la historia social y económica y sus combates contra una historiografía tradicional y positivista. 1968 no es un año casual, probablemente es un año emblema que expresa una serie de disputas contra la fe en la neutralidad de las ciencias sociales, la fe en el progreso. Lo que encontramos a partir de 1968 son una serie de impugnaciones bastante radicales respecto de la cultura occidental, respecto de algunas de las formas en las cuales se había lidiado con los problemas sociales. En particular, contra el consenso social, la idea de una sociedad armónica y un bienestar generado por la tecnocracia. A partir de 1968, lo que vamos a encontrar entonces es un conjunto de transformaciones en las perspectivas epistemológicas. No fue ajeno a este proceso la violenta aceleración del tiempo histórico que se vive desde los años 60, que afectó, sin lugar a dudas, a la propia vida social, pero también a la práctica y a la reflexión historiográfica. A ello debemos entonces probablemente la creciente irrupción de temas contemporáneos en la agenda de los historiadores. Ese interés proviene también de un diálogo cada vez más intenso con las ciencias sociales. Unas ciencias sociales que desde los años 60 se preguntan por los marginales, por los movimientos contraculturales y por aquellos sujetos que ofrecieron formas de cuestionamiento más radicales a la civilización capitalista. Los historiadores enmarcados entonces en estas corrientes de historia social y económica en América Latina van a expresar simultáneamente su desdén, su repudio a la historia tradicional y simultáneamente van a expresar un compromiso con la solución de muchos de los problemas sociales y económicos del continente. Los temas que interesan son básicamente aquellos que tienen que ver con la agenda de la historia social.
Quienes estudian los tiempos de la colonia se interesan por la esclavitud, por las plantaciones, por la producción del azúcar. Aquellos que les interesa el siglo XIX miran la constitución de economías de exportación, la llegada de los ferrocarriles, los procesos de proletarización. Los que miran el siglo XX son historiadores que se preocupan por la industrialización, por la constitución del movimiento obrero. Hay en general entonces una agenda muy marcada por el estudio de las clases, de la lucha entre las clases, de las estructuras sociales, los cambios sociales de gran envergadura y también, desde los años 70, por el problema de la dependencia económica de los países latinoamericanos. Las perspectivas no se agotan en una historia institucional de los trabajadores, sino que van más allá, intentan entonces decir algo sobre la experiencia obrera y no solo sobre la experiencia sindical. En todo caso, hay un mayor interés por reconstruir el mundo del trabajo, no solo al trabajador en su ámbito laboral. Esto implica mirar, entre otras cosas, elementos culturales, elementos de género en la conformación de la identidad de los trabajadores. ¿Por qué se desarrolla esta historiografía a partir de los años 60? Ahí encontramos, según diversos autores, una serie de elementos que impulsan el proceso. Entre los elementos claramente de contexto hay que mencionar a la Revolución Cubana. El impacto a partir de 1959 es evidente y se expresa en una generalización de las discusiones sobre la revolución social, sobre las estrategias para promover la revolución social. La Revolución Cubana generó un plafón compartido entre muchos intelectuales muy marcado por el antiimperialismo, y ese antiimperialismo fue parte de una reflexión intelectual americana que se vio paradójicamente intensificada por la experiencia del exilio a partir de los años 70, que contribuyó a intensificar esa comunidad de pensamiento y de investigación. Otro aspecto a tener en consideración es el proceso de institucionalización de las carreras de historia y de ciencias sociales. Esto es la constitución de campos específicos de investigación y de enseñanza sobre estas disciplinas. Como producto de esas vinculaciones entre la historia y las ciencias sociales, podemos percibir que hay una suerte de destradicionalización de la historia, que es entendida cada vez más como una sociología y una economía en el tiempo, ¿no? La teoría de la dependencia o las teorías de la dependencia, como diría Fernanda Weigel, expresan precisamente ese tipo de diálogo intelectual entre disciplinas interesadas por el pasado, pero también por la economía. La institucionalización se va a ver expresada en el afianzamiento de equipos de investigación en universidades, pero también en centros independientes que cuentan con financiamiento internacional, que están más al resguardo de los vaivenes políticos nacionales, pero también por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que desde los años finales de los 50 y finales de los 60, en el caso de CLACSO, han venido impulsando esta serie de investigaciones multidisciplinarias. El tercer punto que vale la pena señalar es que la investigación y la enseñanza de la historia de América se hace mucho más internacional en la medida en la que se ponen en contacto investigadores de América Latina con investigadores de Estados Unidos y de Europa. Es el momento de explosión de lo que en Estados Unidos se conocen como Latin American Studies, pero también la creación de la Conferencia en Historia de América Latina, el Directorio Nacional de Latinoamericanistas. En 1974 se crea en México la Asociación de Historiadores de América Latina y del Caribe, ADILAC. Esto es, hay ahí un proceso de acercamiento, de diálogo internacional que contribuye también a esta suerte de salida del ensimismamiento en el que estaba la historiografía. Esta historiografía post-68 es una historiografía muy impactada, sin lugar a dudas, por las diversas versiones del marxismo,
Esto se va a expresar en una historiografía con ambiciones de totalidad, muy preocupada por las grandes dimensiones sociales y económicas, que escapa a los relatos de los grandes hombres, de los hechos, y que para eso despliega una modalidad de escritura que es muy estructural y es muy analítica, y que en todo momento está tratando de escaparle a la dimensión más fáctica. Sin lugar a dudas que este acercamiento al pasado no estaba exento de pretensiones políticas. En particular, las lecturas desatadas en torno a cuál era el modo de producción en el cual estaba en ese momento América Latina, por cuáles había pasado, esa discusión de la que participaron figuras como André Gunder Frank, Ernesto Laclau u oportunamente Puigros, son discusiones que claramente dejaban ver un interés político. Esto es, si América Latina estaba ya bajo un modo de producción capitalista, significaba que todo estaba dispuesto para dar el salto hacia el modo de producción socialista. Pero en cambio, si predominaba la convicción de que estaban bajo un modo de producción feudal, bueno, la actividad política debía dirigirse en consecuencia mucho más hacia la búsqueda de la modernización y el desarrollo de las fuerzas productivas. Los años 70 están marcados en el Cono Sur por el impacto que tienen las dictaduras inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional. Esa experiencia no dejó de impactar también sobre la práctica intelectual. Es así que la historiografía que termina emergiendo en los años 80 va a mostrar numerosas diferencias respecto de aquella que se había practicado en los años 60 y 70. Las universidades que emergen en la transición se van a caracterizar por un abandono de aquella politización que había sido tan marcada en los años 70 y por una reconstrucción basada en el principio de la excelencia académica y también en cierto pluralismo político y metodológico. En todo caso, la intensidad de la vida política de los años 80 es notablemente menor a la que se vive en los años 70. En esa década lo que vamos a ver es una reapertura de muchas de las carreras de ciencias sociales oportunamente cerradas. Esa reapertura de carreras va a ser combinada también con un incremento de las instituciones dedicadas a la custodia de los documentos, archivos regionales y nacionales, pero también creación de numerosos centros de investigación en los años 80 y 90 y la multiplicación de los programas de posgrado en América Latina. A esto que podemos señalar como un evidente crecimiento institucional, tenemos que adosarle también una serie de transformaciones que se viven en el nivel más epistemológico y de la escritura de la historia. Por un lado, lo que vamos a ver con mucha claridad desde los años 90 es un agotamiento de los modelos más estructurales, modelos macrohistóricos, con los cuales se intentaba investigar y enseñar sobre el pasado de América Latina. Aquellos grandes relatos que usaban nociones como Estado, mercado o lucha de clases son abandonados junto con las perspectivas más holísticas y las grandes teorías explicativas. Ya no hay ese interés por los grandes colectivos. Por el contrario, lo que vemos cada vez más es el uso de escalas reducidas, escalas espaciales y escalas temporales. Entre las variaciones teóricas hay que mencionar, sin lugar a dudas, la utilización cada vez más extensa de diversos marcos teóricos, combinados de maneras a veces eclécticas. De allí que la denuncia de la existencia de una dominación en el pasado o en el presente ya no pasa exclusivamente por las estructuras políticas o de clase, sino también por el reconocimiento del peso que tienen las relaciones interpersonales y cotidianas, especialmente aquellas que fueron oportunamente indicadas por Michel Foucault en torno a la noción de micropoderes, pero también todas aquellas otras formas de sujeción que son oportunamente marcadas por la perspectiva de género. Los temas que empiezan a interesar entonces escapan a la dominación de clase. Estoy pensando en cuestiones como el estudio de la privacidad, de la intimidad, de la familia, de la sexualidad. Vamos a ver allí que hay, sin lugar a dudas, un conjunto amplio de historiadores que van a militar
en torno a la legitimidad de ciertos temas con los cuales sienten identificación, en campos como el de la historia ambiental o el estudio de las minorías sexuales o de la diversidad. Es decir, hay un interés por incluir sujetos tradicionalmente excluidos de las perspectivas más macro. Encontramos desde los años 90 y hasta la actualidad que hay un paso del estudio antaño dominante sobre las estructuras a un mayor interés por las redes, por las trayectorias y por las experiencias individuales. Lo que tenemos aquí es una historia social segmentada y fragmentada. No hay una historia del capitalismo, sino una historia de las élites económicas, de su comportamiento, un estudio, si se quiere, de las burguesías, de las trayectorias del empresariado, pero no del capitalismo. Esa suerte de reducción de la escala permite ver a los actores como dotados de mayores niveles de diversidad, actores que pueden ser a la vez modernos o arcaicos, dependiendo del momento, dependiendo del lugar, dependiendo de para qué se lo investigue, es decir, sujetos a los cuales vemos que actúan y que toman decisiones que están más fundadas contextualmente que en alguna esencia. La perspectiva que hoy domina entonces en la historiografía latinoamericana es una que pone el acento mucho más en las relaciones más que en la estructura. Es una perspectiva que no coloca su interés en las instituciones ni en la estructuración social, sino en la interacción entre los sujetos. Es un interés por ver cuáles son las restricciones y cuáles son las formas de movilidad. Como vamos a ver, la historia de los intelectuales, que es una rama especialmente activa y dinámica de los últimos 20 o 25 años, encaja a la perfección con este tipo de perspectiva centrada en ver cuáles son las restricciones y cuál es la capacidad de los individuos para escapar a esas restricciones. Tenemos hoy en la historiografía una enorme sofisticación metodológica, un cierto encapsulamiento metodológico, como señala Malherba, que viene del hecho de que para el estudio de sujetos, de culturas, de organizaciones, se utilizan arsenales teóricos, conceptuales absolutamente particulares. En buena medida lo que hay aquí es el impacto de lo que se llamó el giro cultural, como resultado de esa vinculación con la historia cultural, es que nociones como imaginario, como representación, tienen un enorme peso hoy en la historiografía, mientras que las nociones que hacen referencia a realidades socioeconómicas tienen mucho menor asidero, mucho menor rating, ¿no? Frente a la rigidez estructural de los años 70, hoy la cultura, la red, la identidad son las nociones que parecen ganar mayor peso. Los temas que interesan son, para los que miran el siglo XIX, las identidades políticas, sobre todo las no nacionales, la cuestión de qué significaba federalismo o soberanía en el siglo XIX, cómo se hacía política en el siglo XIX. A los que les interesa el siglo XX van a mirar, van a prestar mucha atención al peso de los subalternos en la construcción de la nación, como el caso de Florencia Malón, de Nelson Manrique en Perú, cuáles son las formas en las cuales se constituyen lo que entienden que son alianzas populistas, como el caso de James French o de Daniel James. Esto es, hay un interés por ver cuáles son las maneras en las cuales los trabajadores, los sujetos subalternos, participan de la vida política. En ese sentido, esta nueva historiografía propone lecturas que son mucho más fragmentarias sobre la vida del pasado. En un texto producido hace ya 30 años, el destacado mexicanista Alan Knight señalaba que los dos temas más tratados eran, por un lado, la historia regional o la historia local. Esto es un análisis cada vez más acotado en términos de las escalas territoriales que había permitido la expansión de los estudios históricos.
Ante esa expansión, Alan Knight advertía con justa razón que se corría el riesgo de multiplicar esa serie de estudios locales e inhibir los procesos de formulación, de síntesis histórica, procesos de integración de lo que han sido estudios regionales. Hoy ciertamente diría que estamos en una situación que no es la misma de entonces. Se producen, en efecto, cada cierto tiempo tareas de síntesis respecto de alguna serie de temas centrales de América Latina, pero la lógica en general suele ser la de la expansión de los estudios más micro. La segunda tendencia que encontraba Alan Knight es un mayor interés por la historia desde abajo, la historia popular o la historia de los sectores subalternos. Esto implicaba prestar cada vez más atención a la vida cotidiana, a la gente común, a las formas de resistencia menos explícitas, más anónimas, antes que a los escenarios, las expresiones abiertas, públicas, más violentas, más explícitas, como podían ser las huelgas o las rebeliones. Ese conjunto de estudios en crecimiento sobre lo popular conduce a la percepción de que no hay una única cultura popular, sino que hay múltiples formas de vida popular, múltiples formas de política popular, y que muchas de esas activaciones políticas desde abajo no necesariamente apuntaban a la resistencia, sino en muchos casos también a la colaboración. Esta segunda tendencia, diría yo que hoy por hoy está bastante más menguada porque ha crecido el interés por otros sectores sociales, por profesionales, bueno, como los intelectuales también, del cual este seminario es testimonio, pero ha crecido también el interés por las diversas formas de constitución de las élites. Si prestamos atención a lo que a lo que ha venido siendo el campo de la historia latinoamericana en en los últimos 30 años, hay que advertir allí, a partir de lo que ha escrito Gabriela Águila sobre el particular, que es un campo que en los años 80 y 90 está muy menguado, es un campo muy desnutrido. eh, en general predominan en Argentina por entonces, y todavía hoy desde ya, las perspectivas centradas en historia nacional o en historia regional. Es complicado por entonces estudiar una realidad ajena, latinoamericana o europea o africana, ni hablar. Es complicado en los años 90 todavía acceder a las fuentes, a la bibliografía. Hay muy poco conocimiento de la historiografía que se produce en el exterior. Y por otra parte, el entrenamiento que requiere un historiador para formarse en una realidad ajena a la nacional es un tiempo que excede probablemente el que normalmente se demora para quien quiere estudiar historia argentina. Ahora, ese panorama parece haberse modificado en los últimos 15 años, en la medida en la que la continuidad institucional, cierta normalidad académica, no acompañada desde luego, de continuidad presupuestaria, en la medida en la que esa continuidad ha permitido una producción más sistemática de conocimiento, pero también una mayor transnacionalización de la agenda. Hay cada vez contactos más frecuentes con investigaciones, con publicaciones que vienen del exterior. Es bastante más común encontrar investigadores que hacen estadías fuera del país, que con eso consiguen incorporar otras agendas, otra bibliografía, participar de proyectos internacionales con colegas de América Latina. En ese sentido, hoy tenemos un evidente florecimiento, al menos comparativo con lo que han sido los años anteriores. Ahora, sería injusto también decir que se trata de una variación estrictamente académica. En buena medida, los intereses sobre historia de América Latina están asociados también a cambios más generales en el contexto político y en el contexto internacional. En ese sentido, cuando se priorizan desde la política pública los lazos identitarios con América Latina,
uno encuentra que hay mayor interés por financiar investigaciones que precisamente permitan reforzar esa perspectiva. En ese sentido, ser un latinoamericanista es también ser una persona sensible a las variaciones en esos conceptos. Em, ¿Se puede estudiar historia de América Latina haciendo historia de Argentina? Diría yo que la respuesta es sí, siempre y cuando se coloquen a esos temas, a esas preocupaciones, en diálogo con problemas latinoamericanos. Esto es, que se utilice una perspectiva latinoamericana, una perspectiva de comparación incluso, para integrar la historia local en otros marcos eh, mm, más amplios. En todo caso, dejo aquí planteada la pregunta y me parece que valdría la pena que conversemos sobre ella en nuestra reunión. Eh, el otro punto que quisiera señalar es que hay un problema evidente, hay un problema primero para quien quiere realizar un balance de lo que ha sido la producción historiográfica sobre el pasado latinoamericano, que es la cuestión de, bueno, ¿cuál es la producción de historiografía latinoamericana a ser relevada? Con esto lo que quiero indicar es que la pertenencia de un texto al subcampo de la historiografía latinoamericana no es tan transparente como la que puede tener un texto al que clasificamos como perteneciente a historia de las mujeres o a historia de la Castilla medieval. Aquellos colegas que se llaman a sí mismos latinoamericanistas y que clasifican a sus publicaciones como pertenecientes al campo de la historia latinoamericana son muy pocos, por lo menos en términos comparados, ¿no? En general, los latinoamericanistas forman parte de diversas redes, algunas viejas, como la Latin American Studies Association, que es del 66, o el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, que es del 71, la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, del 74, o la brasileña, la Asociación Nacional de Investigadores y Profesores de Historia de las Américas, ANPLAC, solo por mencionar algunas o las más importantes. Ahora, el grueso de la producción considerada como propia del campo historia latinoamericana en realidad es generado y está destinado al campo de estudios sobre historia explícitamente nacional, sea mexicana, uruguaya, brasileña, hondureña, etc. Por eso, la mayor parte de los textos que leemos, citamos y usamos para enseñar historia latinoamericana en el ámbito universitario, en realidad no fueron pensados para para esos fines específicos, o al menos no principalmente, sino para dar cuenta de cuestiones, de discusiones ancladas en problemas de historia nacional. O sea, el debate sobre los orígenes del vínculo entre Getúlio Vargas y los trabajadores urbanos, las discusiones sobre la Revolución Mexicana, sobre la dictadura de Fulgencio Batista. Son temas que pertenecen explícitamente a una discusión de historiografía nacional. Por lo tanto, para enseñar e investigar sobre historia latinoamericana, tenemos que usar sobre todo materiales que originalmente no fueron destinados, escritos ni leídos con ese fin. Esto no es en sí mismo un problema. La resignificación, la reclasificación, la adaptación son fenómenos muy conocidos, pero sobre todo inevitables de la vida de los textos escritos. En todo caso, nos advierte que en buena medida la cosecha con la cual nosotros nos alimentamos no fue plantada con ese propósito, cosa que no ocurre con quienes se dedican, por ejemplo, a historia de Paraguay, pero sí con los que intentan enseñar historia de África. En razón de ello, el campo de la historiografía latinoamericana reúne a lo que podríamos llamar latinoamericanistas en sí, junto con historiadores dedicados a casos nacionales o regionales que están ubicados en América Latina. Es por eso que se trata de un campo creado por agregación de quienes analizan casos nacionales o regionales, más que por uniformidad de orígenes disciplinarios o institucionales, o por la posesión compartida de una agenda y de un repertorio de preguntas para explorar ese pasado, ¿no? Entonces, así planteadas las cosas, podríamos preguntarnos
si es legítimo incorporar a nuestro balance sobre historia latinoamericana a quienes se han dedicado a escribir sobre historia de Uruguay, o sobre historia de Antioquia en Colombia, o del Bajío en México. Debemos incluir a quienes estudian historia de su propio país dentro del campo de la historia latinoamericana. Aquí de nuevo yo retomo a Gabriela Águila, quien piensa que sí es factible tomar por latinoamericanista quien, estudiando su propio caso nacional, lo inscribe, lo pone en diálogo, lo conecta con ese contexto latinoamericano, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegamos es que la condición de latinoamericanidad de la producción historiográfica no está atada tanto al pasado, que es objeto de pesquisa, sino a la selección de ciertas estrategias metodológicas, a la selección de los casos con los cuales comparar y a la utilización de mecanismos de contextualización. Es decir, la latinoamericanidad, por así decir, reside en quien investiga y en cómo se investiga, en quien lee, pero no tanto en el objeto de investigación. Como cierre de la clase, les planteamos 3 interrogantes que son en buena medida los que intentaremos desarrollar en las siguientes clases. La primera guarda relación con la propuesta de las lecturas decoloniales. ¿Hasta qué punto, de qué manera, con qué estrategias, con qué sentidos podemos avanzar hacia una descolonización de las prácticas educativas? Esto es, cómo podemos plantear estrategias críticas para descolonizar lo que hacemos en el aula, al momento de construir un programa de estudios, al momento de seleccionar temas, al momento de plantear actividades. La segunda cuestión tiene que ver con la identificación de cuáles son las tensiones, de los problemas de una historiografía que normalmente trabaja de una manera eurocentrada, con categorías que no han sido producidas localmente, para acercarse al pasado latinoamericano. ¿Cómo entender a los sujetos que han habitado en el pasado latinoamericano? ¿Con qué preocupaciones, con qué términos, con qué categorías nos podemos acercar a ellos? Y en particular, y con esto se abre el tercer tema, es la pregunta acerca de cuáles han sido las responsabilidades, las funciones que les caben, que han tenido los intelectuales. Esto es, aquellos que han sido responsables de la producción simbólica, de la generación ideológica. ¿Hasta qué punto hay en ellos responsabilidades, misiones asociadas a la reproducción de esta geopolítica colonial? ¿Hasta qué puntos, en qué sentidos encontramos en las diferentes maneras de ser intelectual, en las redes que constituyen a un lado y otro del Atlántico, analizadas, que merecen ser revisadas a la luz de la crítica descolonizadora?